Bienvenidos, gente. Hoy, capítulo 12 ya de nuestro podcast favorito. Hoy tenemos a Damaris Ricaldi. ¿Qué tal, Dama? Hola, ¿Cómo te va? ¿todo bien? Si querés acercarte al micro, ¿Sí? ahí, Dale, lo más que súper. puedas. Dale, Ahí, acomódatela ahí, está bien. dale. Este cómodo. Bueno, si querés, mira, ahí te lo acerco. Ya. Que te apunte la boca. Cool. Bueno, estamos con Damaris, médica graduada. Ajá, el 2020. salió mi ¿2020? título, sí. ¡Wow! Plena pandemia. Sí, realmente creo que ha sido en una época en la que estuvo muy intensa la cosa, pero sí, se logró. ¿Dónde te recibiste? En Bolivia. En Bolivia. ¿Qué es? ¿Facultad privada? Claro, sí. Salí de una universidad privada, la carrera de medicina. El internado lo hice en un hospital público. Internado acá se le dice, creo, prácticas Creo profesionales. que sí, ajá. Y bueno, pero en Bolivia, porque salí de Bolivia, yo soy boliviana, Ujú. salí como te decía, del hospital público. Es un año, dura un año el internado, le decimos allá. Y acá, como tú dices, le dicen prácticas. Creo que acá dura algunos meses y así. Ya te podés soltar. Ujú. ¿Y cómo fue? ¿Cómo te diste cuenta que te gustaba la medicina? Wow. O sea, remontándonos al primer contacto, decir... Hace tantos años. Claro. No, wow. La verdad es que nunca he tenido otra idea o un plan B. Ujú. Siempre fue como que... De hecho, cuando en el colegio hacíamos educación vocacional, yo decía que no necesitaba algo así porque sabía que quería ser médico. Tenía súper claro que quería estudiar medicina desde antes que entrar a la secundaria, de hecho. Wow. Ajá. Y era como que lo tenía que hacer sí o sí. A veces me preguntaban si no serías médico, si no habrías estudiado medicina, ¿Qué harías? ¿qué habrías hecho? Y de verdad que no tengo una respuesta clara porque siempre quise ser médico. Wow. ¿Vos tenés familiares médicos? ¿Alguien en la familia médico? Cercano no. De hecho, no tengo mucha familia muy cercana, pero mi mamá está muy metida en esto del área de la salud y ella Ok. me influyó muchísimo a eso. ¿Ella qué es? Ella es bioquímica en farmacia. Ah, ok, va por otro lado. ¿Qué sería la bioquímica en farmacia? No sé si ha sido en los hospitales los que están encargados de los medicamentos en los hospitales o las tomas de muestra, los que hacen las pruebas, Toda la parte del laboratorio. y Ok. farmacia y medicamentos. O sea, ella ya venía con eso, vos mamaste Sí. algo, fuiste a su laburo, fuiste a algo... Sí, O sea, muchísimo. de ahí fue como... Ajá. Tuviste sí. en contacto con la Incluso primera. desde que yo la veía estudiar a ella. Mi mamá es una persona a la que yo admiro muchísimo. Y cuando yo veía que ella estudiaba, recuerdo que en su habitación tenía un montón de papeles pegados en las paredes donde estudiaba medicamentos, farmacocinética, farmacodinamia, cosas que a mí me impactaban muchísimo y yo decía, quiero algo así. Me gusta, Ok. me interesa. Y de ahí surgió. Y allá, ¿cómo es para aplicar a una universidad? Bueno, allá hay varias formas. Principalmente lo que busca la gente es salir de una universidad pública. Ujú. Ah, ¿hay universidades Hay públicas? universidades Ok. públicas con la misma carrera y así. Nunca he dado el examen para la universidad pública. Creo que fui directo para la privada. Me habría gustado, sí, porque tengo amigos y conozco gente que ha salido de una universidad pública de allá. Se llama San Simón. Y bueno, ¿Vos sos de qué parte de Bolivia? Cochabamba. Ah, Cochabamba es como una segunda capital casi. Yo he ido a Cochabamba y es como Ah, sí. bastante movido, bastante... ¿Conoces entonces? No me atrevería a decir que conozco, pero sí fui por lo Bueno, menos. Fui, sí. comí, viví, estuve más de un mes, Sí. así que se podría... Y era muy chiquito igual. Ya. Pero sí, ¿Y recuerdas Cochabamba, alguna sí. comida que te haya gustado de allá? De Cochabamba, lo que a mí me voló la cabeza de Cochabamba, quizás esto se repite en toda Bolivia, es la comida callejera, la cantidad de comida callejera que tenés. Y allá ningún policía va a ir a decirle a la doña que está en la esquina, ¿dónde están tus papeles para tener este local? Sí. Como que no existe mucho eso. Es un poco vergonzoso, pero igual es algo que se admira y creo que se extraña también. ¿Por qué decís que te da vergüenza?
Eso de Bolivia no, sino No, que, Bolivia no, obvio. que la, no comer afuera, sino que no sea tan organizada quizá en ese aspecto de los papeles y todo eso. Bueno, pero yo también lo miraba, es como, por ejemplo, para la gente que nunca fue a Bolivia o no sabe. Estábamos hablando de... Yo estaba por dar un heavy statement para la gente que no fue a Bolivia nunca, que es que en Bolivia no encontrás las cadenas yanquis. Ujú. En Cochabamba no hay un solo McDonald's que yo recuerde, por ejemplo, no hay ninguna, básicamente. No, la verdad que no. McDonald's no. No, no está. Y eso me parece un gran valor para Bolivia, porque ellos consumen local. Y cuando Sí. digo consumen local, esto es 100% verdad. Ellos prefieren un chicharrón de la doña al mejor combo de McDonald's. Y eso acá no pasa. Y quizás eso a mí me da vergüenza de Argentina. Como, sí, estamos muy bien en papeles, bromatología, todo lo que vos quieras, pero estamos perdiendo la identidad como Sí. pueblo. Sí, de hecho es algo que se puede reconocer mucho de Bolivia, la magnitud en la que pueden conservar su identidad. Claro. Eso es algo muy admirable y sí, estoy de acuerdo contigo 100%. Claro, porque, bueno, acá está el gaucho, allá están las cholas, bueno, después está todo el tema del carnaval, que es muy diferente, también los caporales, todo eso, y como que tiene un prestigio. Sí. Acá el gaucho por ahí no tiene tanto prestigio. Bueno, sí, sin embargo, también se usa como insulto despectivo decirle la chola a alguien Ajá. o el coya o cosas así, ¿viste? Que eso lo tenemos todos, o sea, todos discriminamos en más o menor medida. Pero eso me sorprendía del pueblo boliviano, es que no se dejaron invadir por el imperio, era como, wow, es increíble. Lo que no sabía es que, por ejemplo, tenían facultad pública. El argentino, viste, está muy bombardeado con que acá solo tenemos educación Ah, pública. sí. Sí, yo de hecho es lo que creía hasta que vos me dijiste que había universidad Ajá, pública, qué por ejemplo. O sea, me interesante. acabo de enterar y calculo que los espectadores también. Pero bueno, estamos con Bolivia y que estabas aplicando. Y te quería preguntar, ¿qué tan difícil te resultó en los principios? ¿Te chocaste con una realidad de decir, mirá, no me gustaba tanto, pero me sigue gustando, digamos? Sí, yo creo que todos los médicos podrán darse cuenta que al principio iniciamos con materias que son un poco fuertes. Bueno, para mí han sido muy intensas. Anatomía, histología y ese tipo de materias que están desde el inicio, que yo siento siempre le ha pasado. No conozco a alguien, compañeros o amigos médicos que me digan, no, Anato, uff, no. Entonces yo siento que es la materia que te hace decir, puedo continuar, quiero continuar. Y lo gracioso es que yo tenía un docente al principio que decía, bueno, niños, ahora chicos, pueden ver cuántos somos y se van a dar cuenta de acá a algunos meses cuántos vamos a quedar. Y yo decía, Qué cruel. solo lo dice, pero te das cuenta conforme va pasando el tiempo que realmente quedan muy pocos. Y tengo amigos que he conocido al principio que no han terminado la carrera. Entonces, sí, al principio sí hay materias fuertes que te hacen dudarla. Ok. Y sí, aparte, yo no estudié anatomía claramente, pero por ejemplo, mi hermano hizo el CBC, que sería como el preingreso, Ujú. que son 3 materias, que es, por ejemplo, él quería estudiar odontología, por ejemplo. Ajá. Entonces tenía esa que vos me dijiste, anatomía. Que anatomía uno puede decir, bueno, es tu cuerpo, sí, pero es difícil memorizarse todas las partes de tu Y yo no cuerpo. entiendo por qué le pusieron jamás nombres tan largos. O más fáciles Sí. menos agresivos. Pero sí, anatomía era básicamente, te das cuenta de la cantidad de músculos, la cantidad de huesos, la cantidad de arterias, lo complejo que es el aparato humano. Y Y vos lo decís, importante que es conocerlas. y quizás es la materia que más te abruma encima, como diciendo, no, esto es un desafío completamente. Y hay anatomía Mira, 2. 2, es troncal, ¿no? Como Ujú. se le dice acá cuando una Sí, materia está en todos los exacto, años. allá también. Como que esa materia te abre a otras. Y si no pruebas esa, no No puedes puedes cursar avanzar. otras. Ujú. Y allá es igual que acá, acá le decimos CBC, pero allá hay algo como. Primero arranca con estas 3 materias, que por ejemplo, no sé, historia de Bolivia,
anatomía y matemáticas, ponele, 3 materias así. Y eso lo hacen en el colegio acá, ¿verdad? No, eso es el preingreso a la universidad. Vos Ya. sin esas 3 sin pasar el CBC no podés arrancar con las materias de primer O sea, año. justo antes de la universidad, pero después del bachillerato. O sea, Claro, exactamente. No tenemos eso. Todos, y eso me sorprende y admiro mucho acá porque me he dado cuenta que sí se manejan así. Tipo, apuntas a cierta carrera y antes ya tienes que cursar ciertas materias, ¿verdad? Básicas, clave. Sí, no, allá no hacemos eso. La universidad pública tiene exámenes de preingreso, pero en las universidades privadas no, y no existe eso. Como que apuntas a una universidad y ya está. Claro, o sea, igual tenés, sabés si en la pública el examen de ingreso, o sea, acá el CBC no es que no aprobás y no entrás. ya. Acá es como, bueno, haces el CBC, las materias que diste bien las mantenés, Ya. pero el año que viene tenés que volver a rendir, o sea, no se pierde todo el progreso. Me parece que es así. Es diferente la educación. Allá es tipo, para ingresar tenés que aprobar todo sí o sí. Todo o sea, hacer... Todas las materias que te den, ¿no? El Sí. material de estudio. Ok. Uh-huh. Entonces vos arrancás y ¿qué onda? ¿Cómo vas armando un grupito? Al ¿Te vas principio... amoldando, digamos? Bueno, creo que siempre he sido una persona súper social. Uh-huh. Entonces, sí, siempre fue... De hecho, los amigos que hice desde el inicio del internado los tengo acá, en Argentina. Y así, sí, creo que justo vi un meme que decía, los amigos que haces al inicio de la universidad son los que van a terminar contigo. Y sí, me pasó. ¿Cuánto tiempo de estimado tiene medicina allá en Bolivia? Ok. 5 años de estudio en la universidad, 1 año de internado, y en ese año haces 3 meses de servicio rural, que vas a una parte de Cocha, puede ser Tarata, provincias de Cochabamba, donde tú brindes tu atención y aprendas también. Pero es en un lugar alejado. Algunas veces no es tan alejado, pero sí. ¿Y eso tipo vos te manejas con tu movilidad? No, hay muchos lugares en donde te quedas a vivir ahí. Ok, sí. Vas un viaje y te quedas. Y te quedas en el hospital. Yo fui a Tarata, yo hice mi servicio en Tarata. Uh-huh. Y me quedé a vivir ahí 3 meses. Wow, qué duro, ¿no? Sí, bastante. Fue de hecho la primera vez que viví sin mis papás. Ahí fue tu independencia formal. Sí, vivíamos en el hospital y nos daban permiso para regresar a la ciudad 1 vez por mes, como 2 días más o menos. Era duro, extrañaba muchas cosas, claro, ¿no? Pero sí era como que totalmente enfocada, dispuesta, o todo mi tiempo tenía que estar hacia el hospital, ya lo que requería el hospital de mis servicios. Y ahora vos, en tu vista más global, ¿vos sentís que la carrera es full teoría al principio y después son esos 2 añitos de práctica, digamos? Pero si vos lo tuvieras, ponerle que yo te doy el mando de la cátedra, ya. ¿Vos harías experiencias reales en el medio? Totalmente, sí. Justo y es interesante que lo digas porque mientras estábamos caminando con mis amigos que también son médicos, y yo los admiro muchísimo porque son súper listos, decíamos, te pones a pensar cómo sería si nosotros estuviéramos atendiendo a pacientes a la mitad de la carrera, no como el mando general, o sea, el principal, pero estar en contacto con eso, con pacientes, veríamos muy diferente la carrera de medicina. O sea, lo habríamos visto muy diferente las materias, habríamos entendido mucho mejor, habríamos podido comprender mejor o ciertas patologías, y así, sí, totalmente le haría más una carrera práctica que teórica. Creo que sirve mucho más la práctica. Claro, yo te pregunté esto porque, por ejemplo, mi novia está estudiando abogacía. Ella tuvo pública y privada. Ajá. Acá la pública, bueno, no sé cómo será allá, pero acá las públicas tienen mucho prestigio. Casi que nadie quiere ir a una privada. ¿Ah, sí? No sé por qué. Todos quieren ir a la pública, bueno, no sé por qué, porque es gratis. Básicamente. Pero cuando ella pasa a la privada, hacen juicios. La prueba es un juicio. Ah, qué
Y interesante. van todos caracterizados, ¿va? Se pone un bigote una chica y hace de un señor de 60 años. Qué cool. Y esto 2 años antes de terminar la carrera, o sea, no es que Ya. es las prácticas finales como le Sí. decimos. Pero en cambio en la pública es pura teoría y vos salís con un título no de abogado, sino como un licenciado en leyes, en la ley. Ah, Vos te haces abogado en los tribunales. Imagino que ahí es lo mismo, vos te haces médico en la guardia. Nosotros tenemos un examen que es parecido a ese que mencionas, Ajá. que es nuestro examen de grado, el final, que de hecho los que están en la universidad pública no lo dan, Wow. solo los que los que hemos salido de una universidad De privada. privada, como demostrando todos nuestros conocimientos en un paciente. Nos toca un paciente, tenemos que hacer su historia clínica. A ver, todo. contame eso, pará, vamos a detalle. Historia clínica, definamos historia clínica. Bueno, es un conjunto de información, antecedentes del paciente que nos ayudan a ver de forma global el caso del paciente y eso nos ayuda a llegar a un diagnóstico y con el diagnóstico un tratamiento. ¿Qué tan lejos vas en las preguntas, digamos? Bastante. De hecho, hay muchas enfermedades que pueden ir hacia a qué te dedicas, un plomero, un Enfermedades profesionales, electricista. creo que le dicen, ¿no? Exacto, sí, muy bien. Entonces, el hecho de saber a qué se dedica una persona nos ayuda muchísimo a saber qué patología puede tener, antecedentes personales, qué patologías tienen sus familiares, sus padres, y etcétera. Sí, es mucho acerca de la vida personal de un paciente. Ahora, vos esa historia clínica la haces primero en base a la queja que tenga el paciente, digamos. O sea, En realidad, la queja es el motivo de consulta. Y el motivo Ok. de consulta va tal cual el paciente lo dice. Por ejemplo, dolor de cabeza. En términos médicos es cefalea, pero el paciente va con dolor de cabeza. Incluso otras cosas como me duelen los ojos, veo chispitas, por ejemplo. Eso sigue siendo mi motivo de consulta. Que ok. así como términos súper netos del paciente que utiliza. Y va tal cual, como lo que el paciente indique. Y de acuerdo a eso, tú vas acomodando en la historia clínica. Pero es un papel en físico Claro. que después, tiempo después, puedes volver a leer para ver en qué estado estuvo el paciente ese tiempo. Y de eso vas armando un seguimiento, ¿no? Hacia el paciente. Ok. Y, ay, me olvidé la pregunta. Pero bueno, vamos con otra cosa. Lo siento, hablo demasiado. Sí, creo que arrancás sí. historia clínica. Ah, y eso te iba a decir. Es muy subjetivo que yo te diga siento arañas en el codo, a que yo te diga, che, me duele el codo, siento hormigueo. Exacto, sí. ¿Vos sentís que habría que todos tendríamos que tener como un vocabulario estándar? No, O sea, los médicos se pueden arreglar con que vos le digas. Claro, sí. De hecho, es una parte en la que nosotros también estudiamos el poder aprender a relacionarte con un paciente, porque es una carrera, una profesión que te obliga a relacionarte con el paciente. Entonces, tienes que poder asimilar o entender lo que el paciente te diga en los términos que te vaya a decir. No puedes pedir que él explique sus síntomas Con un lenguaje académico, Exacto, claro. Sí, no, para nada. Por eso están los signos y los síntomas. Los signos y síntomas, uno es subjetivo y otro objetivo, como tú decías. Muy subjetivo es decir que le duele la cabeza, es demasiado subjetivo, yo no lo puedo objetivizar. Porque puede ser de un tumor a una jaqueca de estrés. Exacto, sí. Ok, y paso siguiente, historia clínica. Lo que haces con un paciente, bueno, depende. Sí, esa práctica que vos tuviste, esa materia. Sí, te encuentras en varias situaciones, en emergencia, por ejemplo, donde no tienes mucho tiempo para hacer la historia clínica y vas directo al problema, o en una consulta médica que sí tienes que hacer un seguimiento hacia el paciente y es interesante, eso sí. Entonces están esas dos partes. En una consulta médica, después de la historia clínica, los antecedentes, dónde vive, a qué se dedica y todo eso, vas hacia su motivo de consulta. Obviamente algunos son simplemente control y otros un motivo de consulta en específico. Ahora, ¿qué tan en serio, esto va para todos nosotros, los pacientes, qué tan en serio uno se tiene que tomar
El beber agua. Demasiado. El motivo de consulta, o sea, por ahí viste que es como uno quiere sacarse de encima esa consulta y por ahí llamás por teléfono al médico. Ujú. O sea, ¿qué tan importante es, digamos, che, me duele algo, tengo que ir al médico? ¿Qué tan importante, cuál es la diferencia entre hacer una consulta telefónica o virtual a una real con presencia para vos? O sea, Sí, hay mucha importancia. Yo siempre he dicho que prefiero ver al paciente, pero es interesante que lo menciones porque en este tiempo de pandemia o el tiempo que estuvimos con muchos casos acerca de COVID, ujú, he visto muchos hospitales que han lanzado esta idea, ¿no? De que podamos tener consultas con los pacientes por teléfono. Y yo creo que ha ayudado mucho a que muchos pacientes no vayan y no corran el riesgo de enfermarse por consultas que realmente no era necesaria su presencia. ok. Y te digo que es real, que hay muchos pacientes que, bueno, ahora yo estoy trabajando en ambulancias y cuando yo voy a la casa de un paciente, yo puedo darme cuenta cuando un paciente realmente le duele algo, tiene un problema y cuando simplemente quiere hablar con alguien y desahogarse. Y te juro que pasa. Hay Wow. pacientes que realmente solo llaman a la ambulancia porque quieren que les escuches. Y sí pasa. Entonces yo digo que sería muy interesante poder haber tenido una llamada con el paciente y no tanto ir a ver al paciente. Ir a verlo, claro, todo lo que implica además. Pero es algo muy psicológico, ¿sabes? Hay muchos pacientes que se sienten bien cuando les tomas la presión, los escuchas, les dices, mire, tienes que tomar esto, o comer así o así, entonces... Como que alguien se preocupe por ellos, digamos. Exacto, sí, o que los haya escuchado. El simple hecho de que les escuches el corazón, los pulmones, ellos se sienten mejor. ¿Qué instrumentalización o sea, qué conocimiento en instrumentos médicos tenés saliendo de carrera, ponele? Instrumento médico como el esteto, Estetoscopio, o sea, no hablo de un tomógrafo. Digamos, la cotidiana, bueno, sí, eso, revisar una garganta, ¿viste? Las lingüetas, Claro. tipo... Yo creo que lo básico, creo que para ahí va tu pregunta, es, me he dado cuenta que en este tiempo que he trabajado como médico, al principio me ha surgido mucho trabajo con niños. Okay. Y de hecho a mí no me gustan los niños para nada, A mí pero hay que trabajar, ¿no? Entonces me daba risa porque yo decía, pediatría no, para nada, niños no, pero eran los primeros trabajos que me han surgido. Y en ese tiempo me he dado cuenta que es importante ver una orofaringe, si está inflamada o no, escuchar los pulmones de unos niños. Y yo te soy sincera que al principio, incluso cuando me gradué como médico, decía, yo no escucho nada en los pulmones, yo los escucho todos iguales. Claro, claro. Pero cuando empecé a ver como 60 niños en un día, me di cuenta que realmente se escuchaba diferente y que te podías dar cuenta cómo era un pulmón condensado que un pulmón sano, limpio. Wow, ya eso es un knowledge. Sí, ajá. Y eso se resume en utilizar un estetoscopio, digamos, o ver una orofaringe si está hiperémica o no. Ahora vos, eso depende totalmente de vos, de lo que te acuerdes de la teoría y tu interpretación, o sea, sí, no... Exacto, sí. Y es muy difícil, hay una línea muy delgada entre un resfrío común y una infección, porque no puedes has debido ver memes, el doctor que le da antibiótico a un resfrío común, claro. es gracioso porque realmente no se hace. Saber diferenciar entre un resfrío común y una infección es importante. Claro, ¿no? Tampoco darle ese rol de brujo de decirme lo que tengo con un estetoscopio, porque eso tampoco... Sí. Por ahí hay muchas veces que la gente dice, no, pero esto es una boludez, y capaz que necesita una tomografía y vos decís, sí. Claro, yo estoy con un estetoscopio adivinando dónde está la mina, ¿viste? Es como súper subjetivo eso. Sí. Bueno, terminás la carrera, te recibís. Te agarró un vacío, me imagino. O ya venías con, bueno, yo sigo acá. ¿Cómo es eso, digamos? O sea, después de que ¿cómo te ramificas? ¿Te dicen, tenés estas opciones o...? No. Cuando ya sales, terminas la carrera de medicina,
tú ya decides qué hacer, ¿no? Eres libre de la universidad y del internado y así. O sea, te sueltan la mano. Claro, ajá. Ok. Tú decides si quieres mantenerte como médico general, que es lo que soy ahora, médico general, o ir hacia una especialidad que yo creo que todos queremos ser especialistas, los médicos, ¿no? Entonces, hay esas opciones. Ok. Bueno, antes de pasar a eso, me olvidé de preguntarte la experiencia médica ya, la guardia. ¿Cómo? A ver, relatame la guardia. ¿Qué viviste vos en la guardia? Porque también es muy subjetivo, ¿viste? Sí, es súper interesante. Bueno, en una guardia, como me decías, mientras estábamos acomodando esto, tocamos un poco ese tema, Claro. ¿no? Em, Depende si estás en un hospital, en una clínica o en una guardia en ambulancia, por ejemplo. A ver, pará. Varía mucho en eso. ¿Es hospital? ¿Qué diferencia un hospital de una clínica o de una salita, como le dicen acá? Lo diferencia los grados, los niveles del lugar. Hay hospitales de tercer nivel donde tienen especialistas y es un hospital más completo. Ok. Después están los de segundo nivel y los de primer nivel, las postas de salud, que la medicina es súper básica, pero que nos ayudan con la atención primaria, ¿no? Entonces, Ok. eso sí ayuda muchísimo a poder hacer un triaje, le decimos en medicina, poder clasificar el grado del paciente hacia qué especialidad hacia qué lado iría, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, en una guardia de un hospital de tercer nivel, digamos, podemos diferenciarlo en estar en piso, donde los pacientes están internados, emergencias, donde los pacientes van con un problema grave, y eso sería la guardia, donde estás en emergencia, sala, y puedes ver pacientes de esa manera. Ok. Los hospitales de primer grado me imagino que son los que tienen para hacer una terapia intensiva, creo que se Exacto, llama. terapia intensiva, O sea, ya tienen cosas heavy. serias, ajá, más fuertes. Entonces, claro, porque la gente también dice, me mandaron de acá para allá, me tienen a las vueltas, y quizás Sí. es como es esa triada que vos decís de, bueno, este tipo no tiene un resfrío, anda a la clínica. Bueno, este tipo evidentemente no tiene una infección, anda al hospital, y Ajá. el hospital termina, es como el juzgado mayor el Sí. hospital, es como el Sí, que de hecho tiene... hay médicos que se encargan en un hospital de poder escuchar el motivo de consulta y poder acomodarlos hacia dónde los van a atender, porque obviamente no voy a esperar que un neurocirujano me atienda un resfrío común. Claro, no. No tiene Entonces nada van que hacia ver eso. uno Ujú. con el otro. ¿De cuántas horas son las guardias? Depende muchísimo. Hay guardias hasta de 24 horas, que te quedas Wow. 24 horas en el Es hospital. increíble eso. Loquísimo. Me pasó, sí. He hecho muchas guardias largas y creo que es acostumbrarse a eso. De a Y poquito. te estás con la misma ropa, si tienes tiempo obviamente tomas una ducha y cosas así. Yo siempre tomaba las duchas. Bueno, volvimos. Me hablaste de la guardia. A veces hay de 24 horas. El hospital tiene para todo baño, tiene toda la Sí, infraestructura. O sea, cuando vas a practicantía, te mandan a un hospital con infraestructura, digamos. claro. No, Ujú. no terminas en una clínica. Obvio, hay muchas opciones. Ok. Depende a cómo encuentras un trabajo, ¿no? Ah, ¿eso de la practicantía es aleatorio? O sea, la De, facultad dice, bueno, en este lugar necesitan gente, o te dice, mira, están estos hospitales. sí, sí, sí. La universidad, en cuanto a las prácticas Ujú. que las haces cuando estás en la universidad, sí, hay hospitales que se especializan en oncología, digamos, y vas rotando cada materia cierto tiempo de ciertas horas en el día cuando haces prácticas. Cuando haces el internado, te quedas casi todo el día Ahí. y rotas ciertas materias dentro del hospital. Sí. Ok. ¿Qué cosas de la medicina no te atraen? O sea, primero vamos a dividir la pregunta en dos. ¿Qué te atrae y qué no te atrae? Wow, me atrae muchísimo de la medicina. Me atrae las enfermedades terminales, me Wow. atrae poder dialogar con un paciente, ver que un paciente va más allá que una patología, cómo hay variedad de personalidades,
tipos de pacientes, pacientes que son súper, hiper, mega responsables y les gusta estar bien, otros que no, que ven como la salud como en segundo plano. Entonces, creo que lo que más me gusta de la medicina es poder relacionarme con un paciente. Mira. Y ahora vamos con lo que no. Hay muchas cosas. O sea, que puede ser de una rama, tipo, no me gusta la neurociencia, no me Ajá. gusta, no me llama para nada, como dijiste, la pediatría. Sí, la pediatría. Y ahora, ¿sabes? Me ha empezado como que a gustar la pediatría, ver niños. Siento que es porque me he vuelto un poco más hábil en eso y a uno le gusta lo que sabe hacer. Claro. No podría decir, no, que estoy al nivel de un pediatra, no, para nada. Y ahora los admiro, me gusta esa onda. No sería pediatra, pero ahora sí lo veo con distintos ojos. Tampoco me gusta la ginecología, que es de la rama de las enfermedades de la mujer. Ujú. ¿Por alguna razón en particular? ¿No te desagrada el No me el caen aparato? tanto las mujeres. Es totalmente válido. Estamos de acuerdo. Pero qué raro. O sea, sí, yo también, si me pongo a pensar, no me gustaría la proctología tampoco. Tipo, es como... De hecho, ¿no te resulta raro que una mujer o un hombre se dediquen bueno, a su respectivo sexo? Es como... Bueno, la ginecología va más allá de estudiar el aparato reproductor de la mujer. ¿Hasta dónde abarca? Por ejemplo, podemos ver tumores en las mamas, sea de mama, cáncer de mama, más allá del aparato reproductor, ¿no? Porque hay bastantes enfermedades. Pero pueden, tipo, estudios en las trompas de falopio, en óvulos. Claro, ajá. Eso sí abarca la ginecología. Ok, todo, o sea, no es solo lo superficial, Sí, sino que es más interno también. claro. Ok. Y, pero respondiendo a esa pregunta, ¿no te parece raro? Es súper raro, Es pero súper, como medio- es necesario. Hay muchas enfermedades. Claro, no, sí, no podría no existir. No, y sí es muy necesario. Ok. Bueno, quería seguir, ahora vamos a dejar un poquito de lado, ya te graduaste La ahora, medicina. Sí, estás en practicantía, salís de practicantía, ¿y con qué te encontrás? con el internado. Es verdad, hay un internado. Está la Un practicantía. año que La diferencia aportas. entre practicantía e internado es que en la practicantía vos podés ir a tu casa y en el internado no. Claro. Esa es la Bueno, única nosotros le diferencia. decimos práctica a lo que hacemos mientras estamos estudiando todavía en la universidad. Ok. Ciertas materias tienen prácticas en hospitales, pero no eres interno, solo vas y practicas de esa materia en ese lugar. Pero el internado es como que general y todo el tiempo vas a un mismo hospital a dar tus servicios, ¿no? Como... Pero ahí ya comenzás haciendo tareas simples, me imagino, como, no sé, sacar sangre. No sé si ¿es simple sacar sangre? Sí, O sea, palpás. eso no lo hacemos los médicos, lo hacen los enfermeros, pero Mira, no deberíamos sabías. saber hacerlo. Y O sea, en un principio entras sin experiencia y me imagino que te hacen hacer esas cosas. sí, claro que Vendajes. sí. O sea, es algo que tienes que saber. No lo hacemos, pero tenemos que poder hacerlo. Ok, pero entonces tareas básicas, nunca te van a meter a un lugar medio ya más. Sí, desde cero vas viendo a lo que puedas aprender. De hecho, el internado es para eso, para aprender las cosas prácticas que lo sabes en teoría. ¿Y en el internado quién es el jefe? Bueno, cada jefe se distingue, bueno, cada servicio tiene un jefe. Ok. Rotamos ginecología, pediatría, cirugía general, y cada servicio, entre otras, tiene su jefe. Ok. Entonces, sí damos también exámenes, a veces exponíamos temas, cosas así. Ok, entonces ya, digamos, hoy es tu jefe, el de cirugía Y te general, ponía notas. Ujú. y te decía, bueno, andá, hace esto, hace aquello, él te da todas Sí. las indicaciones y estaba a tu cargo encima, o sea, es responsable de lo que vos hagas o vos ya tenés tu propia responsabilidad. Y nuestros responsables en primer grado son nuestros residentes. Ujú. Los residentes son los que están haciendo la especialidad, están estudiando para ser especialistas. Y nosotros los internos, cuando era interna, estaba a cargo de un residente.
Wow. Y hay R1, R2, R3. Entonces el R1 está a cargo del R2 y el R2 del R3. Son y como así. hermanos mayores. Exacto, sí. Y tú, el interno, estás a cargo del R1. Ok. ¿Y cómo te resultó? O sea, ¿te resultó grato? O sea, El internado. el internado. Tipo, Sí. ¿sentiste como que le devolviste lo que te dieron? Sí. Yo sí. creo que es eso, ¿no? Es como Ajá. devolverle a la sociedad lo que Exacto, aprendiste. sí. No te pagan. Ok, eso es muy importante decirlo, chicos. No te pagan. Te dan, te tratan bien, depende de dónde estés, ¿no? Hay hospitales públicos y hospitales privados, donde obviamente se diferencia el trato con el interno. Pero conozco gente que ha hecho el internado en lugares muy alejados, donde yo siento que se han capacitado muy bien, o personas que han hecho en hospitales públicos que tienes muchísimos pacientes, entonces mientras más pacientes tienes, más experiencia adquieres y eso es importante. Ahora, el tema monetario es importante, ¿no? O sea, Ujú. es como, o sea, pensándolo ahora un poquito, es como que la gente que no tiene recursos, como que... ¿Vos ves mucha gente sin recursos estudiando medicina? Porque pensándolo es como, no te pagan. Estás trabajando gratis, estás manteniendo una carrera, que bueno, si es pública, pero aunque sea pública, inclusive hay gente que viene de muy lejos a Ujú. estudiar y tiene que pagar un departamento, tiene que pagar comida. Exacto, ¿Sentís sí. que es un rubro muy acotado para gente que puede y que Sí. los demás no? He oído muchas veces, no es que lo piense, pero sí he oído muchas veces que es una carrera muy cara. Ujú. Y sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Es una carrera cara. En cuanto a los libros que tienes que comprar, bueno, ahora hay libros en digital. internet y puedes acceder a ellos, pero siempre he creído que yo prefiero un libro en físico. Entonces, libros que tienes que comprar, a veces instrumentos, a veces cosas que sí gastas. Claro. Incluso el internado del que te menciono, algunas veces lo llegas a pagar tú. O sea, tú pagas el hecho de que tú vayas a De que te servir a acepten en un internado. hospital. Ujú. Wow. Y ahí no tenés, o sea, no te dan comida. Sí. O sea, mientras estás ahí, está todo pago en el hospital. Ellos te dan comida siempre y cuando tú estés de guardia, digamos, o tú estés esa noche de turno, te dan comida. O mientras estés ahí, ¿no? Pero No es muy famosa la comida de hospital por ser muy buena, ¿no? no. He comido cosas ricas como no. Allá igual, ¿cuál es el menú? Acá te digo, mira, yo nunca estuve internado, pero Sí, eso casi te iba a siempre preguntar, es... si alguna vez te habías internado o alguna vez has ido a un hospital. De chico sí, por internación mía creo, porque... No es internación, un yeso me pusieron, nada que ver lo que te dije. A un primo se le abrió una fisura en el pulmón y cuando fuimos a verlo, él comía, ponele, un pollito, una pechuguita de pollo con puré de calabaza y de postre, que esto me pareció muy agresivo de parte del hospital, que le digan postre a una manzana al horno. Me pareció terrible eso. ¿Qué es un postre para ti, Sergio? Y todo lo que sea dulce y muy calórico, eso es postre. Todo, la fruta no es postre. Estoy súper de acuerdo. Claro, no, ¿entendés? Eso no es postre. Está bien que estoy a punto de morir, pero dame un chocolate, no seas malo. Como cuando entra tu superhéroe favorito. Y Claro, tú así de, dice, chau, tengo los días contados. un poco de humor negro. Es que yo creo que eso también, esas cosas, si no hay humor, es imposible. Por algo están los payamédicos acá. ¿Eso existe allá? No, es la primera vez que escucho ¿El término payamédico? payamédico? Sí. Son en los hospitales oncológicos para niños, están lo que se denomina payamédicos, que son médicos vestidos de payaso. Pero son médicos. ¿O no son Son médicos. Son médicos. Sí. No estoy muy seguro. Ponele que no son médicos. Ya. Cumplen la función de revisar y hacer la consulta divertida. Y bueno, y nada, hacen cosas con globos, globología, entonces como que se Qué pasa como un interesante. lugar de comedia en donde es todo tristeza, tratan de inculcar la
la comedia o el pasarla bien, incluso estando como están. Sí, qué bonito. Entonces es como re loco eso. No sabía que era acá la incursión de payamédicos. No, o sea, es la primera vez que lo escucho sinceramente, pero he visto personas que han hecho eso en hospital. Bueno, hemos hecho eso en hospitales psiquiátricos, oncológicos. Hemos hecho eso. Solo ¿Vos que el estuviste en término. psiquiátricos? Sí, de hecho, la psiquiatría a mí me encanta muchísimo. Pero psiquiátrico al estereotipo que yo me estoy imaginando o Al psiquiátrico. estereotipo de Wow. película. Uy, no, ay, me Sí, pone re. te pone chinita la piel, ¿verdad? Me encanta es eso, como, sí. wow. ¿Y qué te encontraste ahí? O sea, eso cuando, ubicame en tiempo, ¿cuándo fue eso? A ver, rotas una materia que es psiquiatría Ok. en la universidad, o sea, mientras estás Mientras estudiando. estás en carrera, ok. Y a mí me tocó la suerte de pasar psiquiatría en uno de los psiquiátricos más grandes de Cochabamba, bueno, el único allá, Ujú. que es el Instituto Psiquiátrico San Juan de Dios. Tiene pacientes internados y roté psiquiatría con un doctor que admiro muchísimo. Si querés decir el nombre. El doctor Canedo Saludos. es un muy buen psiquiatra. Wow. Y veíamos muchos pacientes. Me encariñé tanto con la psiquiatría que le pedí que si podía ir a pasar más días con él. E iba muchos días a la semana y Wow. hacía consultas con él. Totalmente contraintuitivo para mí. Tipo, ¿Ah, a mí sí? me daría miedo. ¿No? A mí me da miedo. Cuando veo algo que no puedo controlar o que está muy fuera de lo que es mi realidad, me aterra. Ah, ya. Y ya alguien que tiene una patología avanzada, me imagino que has visto gente. No sé, ¿cómo es el término que les dicen? ¿Le dicen locos? No, creo que es despectivo decirles locos. Sí es despectivo, pero, o sea, no No sé. hay otra definición, Sí, quizás. digamos. Sí, Bueno, son como- enfermos mentales. Ahí está. Enfermos mentales, sí. Sí he visto cosas bastante interesantes. De hecho, la primera vez que tuve una consulta con pacientes, o sea, consulta, recuerdo que vi entrar una mujer que se... Digo mujer y tú, ya, pinche loca. Chao. Me imaginé Así la tenía peor que- situación. Así tenía que iniciar podía. siendo mujer, ¿no? Claro. Estaba con en la silla al lado Ok. y la charla estaba normal. Tú la ves y eres de... Tú ves a una persona así en cualquier lado de la calle, en cualquier momento, pero no puedes realmente imaginar que tiene una enfermedad mental, porque físicamente no se ve y actúa como si fuera una Persona. persona normal, ¿no? Entonces, yo recuerdo que ella se sentó y la entrevista entre ella y el doctor, el psiquiatra, estaba yendo totalmente bien hasta que ella empieza a hablar con la silla que tiene al lado. Y sí, mi cara fue esa como que, ¿a quién le hablas? Claro. Te juro. Ella decía que dejó de tomar los medicamentos, entonces era entendible que ella estaba pues teniendo síntomas porque no estaba consumiendo sus medicamentos. Wow. Entonces ella le hablaba a su esposo. Ella No. recién sí. Ella se había casado y después de como 5 días su esposo tuvo un accidente muy grave que lo llevó a la muerte y ella no podía superar ese momento. Ok. Entonces, recién casados, su esposo muere y ella todavía lo ve y ella siente que está. Eso no tiene eso tal cual el nombre de una enfermedad, como que el ver a tu esposo, pero son cosas que pasan, ¿no? Ujú. Y ella tiene que tomar medicamentos y hacer un control y todo eso. Es interesante. Ahora lo que a mí me pasa, esto es una opinión netamente mía, que es como... hay veces que como que veo mal a la psiquiatría porque siento que, por ejemplo, esa señora podría haber ido a un psicólogo, claro, todo está dentro de ella igual, ¿no? Y quizás trabajar con la pérdida de su marido, digamos. Pero Antes de que ser medicada, dices. antes que ser medicada y quizás... Porque un psicólogo creo que no es médico, o sea, No, un psicólogo no es no es médico. Creo que la diferencia abarca principalmente que que un psiquiatra puede recetar drogas, medicamentos. ¿No crees que es más por el método científico?
como de experimento. Realmente eso está muy debatible, ¿no? El Claro, hecho eso es de, por eso quería, porque ya tuve a un psicólogo que está completamente en contra, o sea, yo no estoy de los psiquiatras, completamente en de contra los de los psiquiatras. psiquiatras porque hay patologías que yo digo, "Ah, esto amerita, esto no es tratado Claro, con hablar nada más". totalmente, sí. Ahora, Claro, y en realidad se inicia así. ok, Obviamente un paciente tiene que, de hecho muchos pacientes están tratados con psiquiatras y psicólogos, que es totalmente diferente. Em, entonces, cuando ven que un paciente no puede mejorar con un psicólogo, pues se lo medica, principalmente para proteger a su entorno, ¿no? ok. La agresividad es una de las cosas que más llegan a dañar al entorno de un paciente psiquiátrico. Hace poco pasó un caso, no sé si seguramente no los conoces, la familia Petinato, que es un hombre que estuvo en una banda muy conocida acá del rock argentino, Ah, sí. a un hijo de él, hubo un caso que de alguna manera se dio la situación de que prendió fuego a su amigo, o que prendió fuego el departamento y se prendió fuego su amigo por ende. Ujú. Entonces era como la justicia decía que él estaba perfectamente bien, Ujú. o sea, No no lo tenía podían ningún... internar, eso, Exacto. exactamente eso. Y como que la ley lo amparaba a él que estaba mal. Y la familia se quejaba porque decía, nosotros lo queremos internar porque esto nos está haciendo mal al núcleo familiar entero. Y es como vos decís, los primeros afectados son ellos porque la persona que tiene la patología, imagino yo, que no se está dando cuenta de la Ujú. patología que tiene. Es algo muy raro. Sí. Es como lo contraintuitivo a me duele el codo y yo lo estoy sintiendo y me estoy dando cuenta. Yo decía siempre que cuando me decían, ¿por qué te gusta o te llama tanto la atención lo psiquiátrico? Y yo digo, bueno, tú puedes tener, qué sé yo, sea de pulmón, cáncer de pulmón, pero bien te hacen una cirugía, no hace metástasis en el mejor de los casos, y ya te libraste de eso, pero de tu mente jamás podrás librarte, no vas a poder tener una cirugía o algo, todo es paliativo. Y si tienes una enfermedad mental, ya no eres tú realmente. Y eso se me hace súper interesante. Qué loco. Yo también lo que Qué pensaba loco. de los pacientes mentales, me puse así a rosquear, le decimos acá cuando te pones a darle muchas vueltas a la historia, que era como, qué loco que nosotros definamos una realidad cuando la realidad puede ser cualquier Muy cosa. diferente para un paciente psiquiátrico, claro. Y no hay, o sea, no tenemos la potestad nosotros de decir que alguien está loco porque está viendo otra realidad y quizás nosotros estemos viendo otra realidad Quizá los y locos seamos los nosotros. locos también podemos ser nosotros para Sí, alguien que ve otra realidad. sí. Es como re loco catalogar eso de vos estás loco, o vos tenés una patología de enfermedad mental. Claro, bueno, en realidad son diagnosticados Ujú, según test, entonces es muy difícil diagnosticar una patología mental. No es simplemente decir estás loco. Se claro. dividen en muchas y cada una tiene distinto tratamiento. Entonces es interesante. Ahora, te quería preguntar algo más específico que sería o sea, la historia que tenemos. Por ejemplo, no sé, Argentina es un país muy joven porque tenemos 200 años. Ahora, ¿la medicina es joven? Wow. Yo creo que la medicina ha estado y está desde que el hombre ha estado en la Tierra. Entonces, la medicina es desde siempre. Por eso es que me gusta mucho esto, que es mi carrera, porque es algo que siempre ha estado y siempre va a estar. Y si te das cuenta, en época de pandemia, por ejemplo, Ujú, no quiero minimizar nada, pero se necesitó muchos médicos. Entonces, es como cuando dicen, y te voy a mencionar otro meme que dicen, mm, que vas a necesitar en una pandemia o en un ataque de zombies, un un médico. médico. El primero es el más En importante. primera, Pueden morir todos, pero el pueden médico morir tiene que todos. estar. Exacto, entonces sí, la medicina desde siempre y siempre va a estar. Claro, es verdad, porque antes en las antiguas civilizaciones siempre había el chamán que hacía con hierbas o con cosas, pero siento que hay un parteaguas como con Dios, ¿viste? El antes de Cristo y después de Cristo. Para mí con el método científico nace una nueva medicina Ujú. que antes no estaba porque no había un método y era como, no sé, he escuchado muchos casos de, no sé,
¿viste esos inventores de soluciones? De hecho, la bebida cola más famosa se dice que Antes fue era un un medicamento. invento de médico. Ujú. Que esto era para que no se te caiga el pelo, estoy inventando, ¿no? Allá. Pero, ¿vos qué sentís aparte de esa declaración mía de que hay dos medicinas? O sea, está Bueno, tú dices que hay dos medicinas. Y creo que las dos existen actualmente. O sea, hay una medicina... ¿Tradicional? No, una medicina que no va con el método científico. Una Ya. medicina como, no sé, ¿cómo se le dice cuando... ¿Astral? tipo placebo. Sí, Tipo, sí, tomate esto sí. y de repente vos te lo crees y Totalmente. placebamente hace algún efecto, no sé cómo, no puedo explicarlo, pero es como encuentro la relación entre alguien que te dice tomate un té con miel y se te va a ir el dolor de garganta, lo conecto con el chamán que agarraba en un molcajete Ajá. y te hacía una Y medicina. sí, estoy de acuerdo contigo. Ese tipo de medicina también está ahora, imagínate, en los últimos tiempos, y esto sigue habiendo, y yo estoy totalmente de acuerdo, siempre y cuando, y siempre se los digo a mis pacientes, estoy de acuerdo con tu té de tal, estoy de acuerdo con tus Tus horas esencias que tus te pones acá, esencias, claro. todo, siempre y cuando sigas también el tratamiento médico, tratamiento científico. Porque te pongo un ejemplo de las enfermedades más prevalentes, de las enfermedades que han llegado a quitarle la vida a muchas personas, crónicas. Hay muchos remedios que no son médicos, o sea, que no llegan a ser medicamentos, que los pacientes siguen y se sienten bien al tomarlos. Ujú. Y yo me doy cuenta que si a un paciente le hace bien esto, le digo, ok, sigue adelante con eso, siempre y cuando esto no dejes de tomar tu medicamento. Entonces los pacientes se sienten más tranquilos y sí les ayuda mucho psicológicamente. Eso es re loco. Y bueno, también está como... Es verdad eso que vos decís que como que el método científico duro se está ablandando un poco más Ujú. porque se da cuenta que lo otro no tiene un sustento científico, Pero pero ayuda de tiene... cierta forma. Ahora lo que a mí me encantaría ver en un futuro es que se meta la Ambos. psicología adentro de la carrera de medicina. Sí, nosotros llevamos psicología Ah, en la... ¿llevan psicología? Ajá, Claro, sí. porque mi hermano me contaba que en una clase tenía una clase como de psicología de cómo decirle a un paciente que tiene cáncer, por ejemplo. Que vos no podés Ujú. ir y decirle, che, tenés cáncer. Sí, Así, totalmente directo y sí. horizontal. Lamentablemente eso no se ha desarrollado tanto en muchos profesionales. Yo conozco muchos profesionales y te digo, es muy lamentable que el médico más adelante se vuelva una persona muy fría. Eso pasa, es real. Entonces, siempre he pensado que, bueno, cuando yo he empezado a trabajar y me encanta tratar a los pacientes súper dulce y ser muy, muy comprensiva, y recuerdo que me decían, bueno, eso lo haces al principio, ya después te vas a ver en Te algunos cansás. años y ya no haces eso, vas a ver, te vas a acordar de mí, no sé. Pero a mí me gustaría mucho que eso cambie en los médicos de ahora, que traten con el mismo cariño que tratan a un paciente desde el inicio de médicos hasta más adelante, porque sí, tienes razón. He visto muchos médicos que no llevan esa parte de relación con el paciente tan bien como me gustaría que sea. ¿Qué le meterías vos Para que haya una relación Claro, mejor ¿qué se te entre ocurre, tipo? médico-paciente. Claro. Realmente los médicos, o sea, para hacer un seguimiento de un paciente, tienes que entrar en la forma personal de cómo, qué le gusta al paciente, cómo ves a un paciente si haces controles, ¿no? Ahora, si ves un paciente de emergencias y que solo lo ves una vez, es difícil entablar esa confianza, pero sí le metería mucho humor. Eso es lo que yo hago. Es como que le meto muchísimo humor, dejo que el paciente se suelte, se sienta más cómodo conmigo y pueda ser mejor atendido. Ok. Bueno, nos súper desviamos. Sí, bastante, Estábamos pero qué en... buena onda. Sí, viste que va saliendo. Estábamos en psiquiatría y yo te quería preguntar de ahí algo que te haya volado. Ya nos contaste lo de la Sí, señora que perdió el marido, pero algo que vos digas, esto es... hay algo gracioso que me pasó que en Ajá. el psiquiátrico, bueno, es un lugar enorme y yo recuerdo que como te mencionaba iba varios días a la semana. En una de esas veces
son ciertos pacientes, están diferenciados por patologías. Los que están en el patio, como que en el jardín, son personas, enfermos mentales que no suelen ser agresivos. Okay. Y obviamente los enfermos mentales agresivos están en otro sector, ¿no? Tienen el Que modus como operandi de una cárcel, digamos. más o menos. No conozco cómo sería en una cárcel, pero Yo por creo las que series sí. que vi. Entonces, recuerdo que en una de esas veces estaba saliendo y se acerca uno de ellos y me dice, te voy a cantar una canción. Y empieza a cantarme una canción, no recuerdo cuál era, pero quería que yo lo escuche. Y yo recuerdo que estaba apurada, entonces quería moverme y me dice, recuerdo y jamás lo voy a olvidar, me decía, termina de escuchar la canción o te mato. Y ¡No! y yo, bueno, me quedo a escuchar la canción, sí. Entonces, obviamente tú sabes que esa persona no está en todos sus sentidos y no dudas de que sí puede pasar, ¿no? No que me mate, ¿no? Pero que sí puede intentarlo. Violento, claro. O que pueda ponerse violento, sí. Claro, y aparte de ahí, o sea, no necesita ningún cuchillo ni nada. Y creo que nuestras manos son Sí. letales Más si cuando... eres, o sea, él era niño, era varón, entonces, sí. Claro, ahí sí es como... También recuerdo que el doctor lo que nos hacía hacer era entrevistas con los pacientes y recuerdo que yo le pregunté a uno de ellos, ¿por qué estás acá? Él vivía en el Chapare, que es un lugar alejado de Cocha, o sea, pertenece a Cochabamba, y que lo llevaron a internar allí porque él había matado a su mamá con un hacha. Y le dijo como que ella quitaba mi sombrilla, algo así, y yo la volví a poner, pero ella la quitaba. Y me molestó tanto que hiciera eso que la maté. Entonces fue Wow. como que, ok, sí, Claro, esas quedás cosas, pasmado, claro, ajá, quedás... esas cosas escuchas en ese lugar. Es No. interesante. Y había, yo me acuerdo, había una serie argentina en donde, te voy a explicar más o menos rápido. Sí, me interesa. Va el conductor, va con amigos, bien, vuelven de una fiesta, están borrachos y chocan. Ya, Mueren todos menos el chico que manejaba. El ok. chico que manejaba tiene un papá muy millonario y para zafar del juicio le dice que se haga el loco. Mm, Se hace el loco y lo mete en un psiquiátrico. Ahora, teniendo este contexto, la serie relata que vos, estando con los locos, te podés contagiar de esa locura. ¿Qué tan sí. cierto lo ves? Wow, es interesante que menciones esto porque sí, quizá no me preguntaste, pero no planeo hacer psiquiatría. Ujú. Me habría Que es encantado. totalmente entendible después de lo que nos contaste, ¿eh? No, sí, o sea, era de mis sueños. Ok, Siempre, así como quería ser médica. médico, así tal cual quería ser psiquiatra. Y recuerdo que en todo este tiempo que yo decía, mami, voy a ser psiquiatra, mi mamá, como te explico, está metida en esa área de medicina y me dice, hija, que yo conozco a los psiquiatras y tú te ves a un psiquiatra y te das cuenta que es un psiquiatra. Eso es interesante, me dice, Wow. porque se ven como psiquiatras. Y me dice, no quiero eso para ti, y no sé, entonces yo no hacía caso, yo quería ser psiquiatra. Hasta que un amigo me dijo, voy a ir a Argentina a hacer la especialidad, le dije. Y me dice, ¿qué vas a hacer? Psiquiatría, le digo. Y me dice, no, ¿por qué no piensas en otra cosa? Y yo, no, me gusta mucho la Qué psiquiatría. horrible cuando te dicen eso. Ajá, sí, y lo he escuchado muchas veces. Y me dice, yo solo te voy a decir algo. Cuando tú ves mucho tiempo el abismo termina mirándote a ti. Uh, Y dime, durísimo. ajá, yo Ah, era como que, wow. es verdad. Solo necesito decir eso para que yo cambie de opinión. Claro. Y sí, cambié de opinión. O sea que algo de verdad tiene. Es Que verdad, te sí. volvés loco. Claro, porque ya estás interactuando con tantas realidades que alguna en tu psiquis se va a meter. Y un psiquiatra tiene que hacer tratamientos, o sea, tiene que tener consultas con otro psiquiatra. Wow, eso no Lo sabía. necesitan. Y sí, porque necesitan descargar esas cosas muy fuertes. Ujú. Ahora, qué loco que alguien ame la psiquiatría tanto como para someterse a eso. Sí. Bueno, conozco gente que no la ama o no le interesa tanto, pero es una especialidad más, ¿no? Pero sí, es como que te tienes que arriesgar o tienes que tener mucha fuerza en tu personalidad como para que eso
no pase, ¿no? Y yo te pregunto a ti, tú que lo poco que nos conocemos, ¿me verías siendo psiquiatra? Aquí No. puedo hacerte preguntas yo Sí, también, ¿no? obvio. La idea es, como es un podcast, por más que diga rompete esa entrevista, es como también darle ese espacio limitado a que repregunte. Yo la verdad que no. O sea, por lo que me comentaste, es un lugar muy peligroso, Ay, muy... estás chiquita y... Claro, por ahí sí, viste, por ahí aprendés, de la nada aprendés boxeo y de repente sos Sí, el ¿sabes? maldito dueño de ese lugar. Ajá. Como te decía, nosotros estamos muy acostumbrados a, ¿cómo te imaginas una enfermera? Una mujer, Yo tengo totalmente roto ese concepto porque mi primo, por ejemplo, es así. enfermero. Qué bien, porque en psiquiatría los enfermeros son hombres y están grandes y están fuertes porque los necesitan Es de un esa forma. physic Ujú. du rol, creo que le dicen. Sí, Como que tenés que exacto. cumplir como un físico para Exacto, cumplir sí, el rol. tal cual. Entonces, quizás sí, no me pueda ver ahora, pero de verdad que es algo que Nunca admiro y me abandones tus gusta. sueños igual. Que yo no te vea no quiere decir que en 5 años nos volvamos a ver y seas la máster en psiquiatría. Por eso, yo jamás le corto las alas a nadie porque... Nada, yo por ejemplo soy técnico y yo cuando era chico decía, no, yo no puedo ser técnico, yo no doy Así. para técnico, no me ¿Por? siento útil. Y porque lo veía y era como, veía a la gente que laburaba de eso y era como muy physique du rol. Ah, ya. Hombres, viste, con manos grandes que pueden, manipulación de piezas, Ujú. todos muy curtidos, manos muy duras, viste, y yo como me veía súper blandito. Como un niño que Ujú. no había salido nunca a la calle, ¿entendés? Sí. Entonces es como, nada, Ah, qué sigan sus interesante. sueños, no Sí. importa, no importa que ustedes no midan 1,80, pueden, hay gente de 1,60 que juega al basquetbol, como mi tío. Mi papá. ¿Ves? Son esas cosas que vos decís, sí, no la veo, pero nada, es toda una metamorfosis hasta llegar a Sí, donde vos querés. totalmente. Ujú. Pero bueno, esto es psiquiatría, ya terminás psiquiatría y toca el momento de decidir qué vas a estudiar. ¿En qué te vas a especializar, me Ujú. imagino? ¿Ese es el siguiente paso? Claro, la psiquiatría fue una parte de la medicina como tal en la carrera. Ujú. Después haces el internado y normalmente en el internado muchos deciden qué especialidad van a hacer. Como te mencionaba, pediatría, gineco, medicina interna, cirugía general, estaban como opciones. Y ya de acuerdo a eso, vas viendo qué especialidad quieres. Ok. ¿Y vos, especialidades en Bolivia hay? Ujú. O sea, para Sí, estudiar especialidad. claro, ajá. Ahora, según lo que yo sé, vos venís acá en realidad a estudiar. Hacer, ajá, la especialidad acá. Bueno, ¿Qué? ese es mi plan. Quiero Ok. hacer la Ah, todavía no especialidad. arrancaste especialidad. No, todavía Ah, no. mira. Das un examen, de hecho, acá, para poder entrar a la especialidad. Este año es en agosto y antes de eso tienes que tener algunos papeles para poder rendir el examen. Son como exámenes siempre que vas dando como Ujú. médico y incluso más adelante vas a seguir dando exámenes. Ok. Y mi pregunta, que todos nos preguntamos ahora, ¿por qué Argentina? Wow. Bueno, Argentina nunca estuvo desde siempre en mis planes, Cabe sacar. Creo que pero de nadie, o sea, sí. quizás digo de nadie y hay gente que se quiere ir a Tal vivir, vez sí, pero tal vez tal vez sí. Yo sí. conozco gente que ha pensado, ha planeado Argentina desde hace mucho. De mí realmente no. Fue como que una decisión de momento y no me arrepiento para nada. Me encanta Pero ¿por Argentina. qué? O sea, ¿cuál es el ¿Por qué génesis? Argentina? Claro, ¿por qué Argentina? ¿Qué Bueno, tiene Argentina? eh, nace en mi madre que me dijo que le gustaría que hiciera una especialidad en otro país que no fuera Bolivia. ¿Eso te le preguntaste alguna vez por qué? Mi mamá, porque ella lo dice, porque bueno, se ve en Bolivia que si haces la especialidad en otro lado, pues es mucho mejor, ¿no? Ajá. Depende del país, depende todo eso. Entonces, yo siento que me llamó mucho la atención porque me encantaría, siempre dije que me gustaría conocer cómo es la medicina en otro país. Entonces, sí, lo he decidido más que todo por eso. La Ahora, curiosidad de la medicina acá en Argentina. qué loco, mirá lo cíclico que es.
que nosotros arrancamos hablando de que Bolivia es muy respetuoso de su cultura y de lo suyo, pero en este caso respetan más cuando vos te vas y volvés con otra cosa. O sea, es Sí, como, sí, es re sí. loco porque en eso son súper autóctonos, pero por ahí Ujú. en la rama de medicina te dicen, ah, vos hiciste la especialidad en Bolivia ahí, pero Y vinieron sabes, 5 personas que la hicieron en Argentina, en Chile y en Estados Unidos y ajá, te ganaron el sí. puesto, te dicen. Verdad, eso es verdad allá en Bolivia, pero yo también te puedo decir que conozco muchos especialistas que han hecho la especialidad en En Bolivia y que Bolivia. son capísimos y que yo admiro muchísimo. Pero no quita que la gente que tiene el mando prefiere Totalmente. Y los totalmente pacientes afuera. también. Ah, mira. Ujú. Pero, ¿cómo saben los pacientes? Bueno, como te digo, siempre hay una conexión paciente-médico y te aseguro que de la señora que preguntes sabe de dónde es su cardiólogo o dónde estudió su cardiólogo o su ¡Wow! endocrinólogo. Sí, las Pero señoras ustedes más que hacen todo. chapa, tipo, chapa se le dice acá cuando mostrás tus logros, Ah, sin que ya. nadie te lo pregunte. Vos entrás a a tu consultorio, ahora no tenés consultorio, pero allá entrás al consultorio médico y tienes sus Sí, diplomas, sí, totalmente. y Ajá. su lapicera con su firma, así, digamos, Sí, ¿no? Son como bastante, es no sé parte de cómo. de la personalidad de un médico, sí. Claro. Pero se acostumbra a eso, digamos, entre médicos, a decir, mira, estos son mis títulos, esto es como el mostrar el prestigio que uno tiene. Sí, Es- totalmente. yo creo que es más por eso, entonces, que te Ajá. enterás Pero sí, por el mismo ego del ajá. médico. Pero como te digo, conozco muchos médicos que han hecho allá y que son capísimos. Y también acá la medicina varía mucho en eso, porque ahora yo estoy trabajando en una ambulancia Ujú. y reconozco cuando converso con pacientes que a ellos les gusta el trato de un médico boliviano. Ujú. Wow. Me lo han dicho muchas veces, entonces ellos se sienten como que más cómodos con un médico boliviano. Es raro, es curioso. No sé si tan raro, porque a diferencia de Bolivia, nosotros sí no respetamos tanto lo autóctono. Ah, sí. Y te digo, tenemos McDonald's en todos lados, Ah, es como estamos medio ujú. invadidos y aceptamos esa invasión. Sí, siento que a los pacientes les gusta, he oído mucho que dicen como que son más, no les importa, sí, y eso es verdad. En las clínicas donde he trabajado hasta ahora, si tú le pides a un médico boliviano que se quede 48 horas, tú como jefe se lo pides, él no se hace problema. Ok. Pero en cambio le pides a alguien de acá que se quede más horas, no, el argentino respeta siempre su comodidad como persona, ¿sabes? O sea, no es sano, y no es sano realmente, pero ellos lo respetan mucho sus breaks, sus horas de descanso, y todo eso es muy sagrado de un argentino. Entonces, creo que la diferencia radica un poco ahí, como que el médico boliviano no le importa tanto esas cosas. Le gusta, prefiere atender pacientes. Mirá Como que vos. son más rudos en ese aspecto. No se ofendan los argentinos No, porque para es nada. verdad lo que está diciendo. Sí, yo Es recuerdo verdad, que es verdad. me buscaban mucho los fines de semana y como te decía, justo mañana, sábado y domingo voy a trabajar. ¿Por qué? Porque hay un doctor que es argentino y que decidió ir de vacaciones con su familia y ellos lo respetan muchísimo y es admirable porque muchos médicos van ciegamente solo hacia la medicina y se olvidan un poco el área de la familia y todo eso, estar bien consigo Es muy mismos, difícil eso, es verdad. descansar y todo eso. Sí, es verdad lo que decís del argentino. Yo creo que está muy metido dentro de nuestra idiosincrasia por lo que fue el peronismo, que bueno, no sé si sabrás, pero bueno, Perón es el que instala los derechos de los trabajadores. Entonces, desde ese punto, Wow. una vez que le das un derecho a alguien, Ujú. no se lo sacás tan fácil. Y Exacto, cuando lo sí. quisieron sacar, hubo una revuelta que ni te cuento. Me imagino. Entonces, quizás eso es el argentino, me parece que lo lleva a decir, no, yo no voy a trabajar los sábados y los domingos por estos. Como Sí. escupe mucho para arriba, ¿viste? Es Ujú. como que el boliviano está más como, se centra en esa pirámide de, no, es mi jefe, me está pidiendo a mí porque él lo necesita Ujú. y yo tengo que brindarle, porque es mi gente. A última instancia es la gente tuya. Ujú. Y creo que
más vos que estás en Cochabamba, que no es la capital, que la capital es hoy. Siempre me quedo entre La Paz o Oruro. La Paz o Sucre. La Paz o Sucre, ahí Sí. está. Y bueno, es un asunto raro ahí, pero entre los dos sí. Bueno, las capitales, cuando vos estás en una provincia, es como mucho más directo el tacto que tenés con tu gente. Ajá, Realmente es tu gente. sí. Es Yo me he como, llegado a encariñar, por ejemplo, cuando hice provincia, como te digo, en Tarata, allá en Cochabamba, me llegué a encariñar muchísimo con la gente. De ahí es que surge el cariño con el tratar con un paciente, porque fueron de las primeras veces que estuve en contacto como médico con un paciente y te encariñas mucho con la gente y con sus formas de curar o con sus métodos de prevenir algo y todo eso. Aprendes a relacionarte con las personas de esa forma. Es muy lindo. ¿y aprendiste algo de medicina? O sea, no sé muy bien en Tarata, me dijiste, si hay comunidades indígenas, Sí, no tal cual como comunidades indígenas, pero pero algo como parecido que entre sí, indígenas y... No sé sí, cómo decirle a lo otro, por porque ejemplo, decirle civilizado es ajá, horrible. no, no, vino a emergencia un niño con una infección enorme en una herida que tenía en la frente y estaba muy grave eso. Entonces uno tiene que iniciar antibiótico y todo eso. Pero yo le pregunto a la mamá, ¿cómo fue que se infectó? Porque para que se infecte hay que tener, o sea, no tuvo buen aseo, entre otras cosas, ¿no? Y ella me dice que le puso la cáscara del huevo, porque según ella iba a cicatrizar Más mejor. rápido. Ujú. Y así como esos ejemplos que te digo, el huevo, tú imagínate cómo se proliferaron las bacterias en Claro. esa zona. Entonces, esas cosas son las que tú aprendes y dices ya más adelante, bueno, esta herida se infectó así, es un niño que tiene una abuelita, una mamá que cree que puede curar la herida de esta forma, entonces ya lo relacionas. Sí, sí podría decirte que he visto esos casos y tienes que aprender a sobrellevar esos casos. Claro, y es re loco como la gente normaliza Sí. esas cosas a un punto de no darse cuenta que es un embrión. Es como que una mujer para y vos uses la placenta para cicatrizar mejor tus heridas. No, 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 o sea, no sirve para eso bajo ningún Sí, punto. Es como... no. Y te llegas a encontrar con muchas de esas situaciones. Y claro, y es que tampoco le podés echar la culpa, eso es lo Sí, loco. porque es como que llegaran a cuestionar una realidad que tú viste desde pequeña, porque esa gente creyó y creció creyendo esas cosas, mejor dicho, creció creyendo esas cosas, entonces para ellos es una realidad que tú vienes a decirle no, no es así. Y no tienes que hacerlo, ¿no? O sea, no tienes que hacerlo más, pero para ellos es una realidad. Es difícil poder hablar con el paciente acerca de esto. Es un tema muy delicado para el paciente. Mal, es como que le rompes su realidad. Ujú. Bueno, yo la voy a mandar enfrente de mi mamá, pero por ejemplo, ella creía que con babosas, viste, los Sí. caracoles, podías curar el acné. Ella estaba segura. Y a mi hermano le ha puesto caracoles en la cara. Entonces era como, no, Pero bueno, siempre y cuando eso no haga que empeore. que tenga una infección tu hermano o que pueda haber algo secundario a eso, si bien, como te decía antes, si bien esto no altera con la salud realmente del paciente, puedes hacerlo. Ahora, lo que te quería preguntar, volviendo a lo que me decías de que los médicos, en este caso bolivianos, descuidan mucho a la familia, descuidan Ujú. mucho. Hay como una teoría de que el médico casi siempre se pone en pareja con otro médico. No, yo Eh, no estaría con un médico, no la estarías verdad, con un no. médico. Pero ¿crees que alguien que no Quisiera sea estar conmigo. médico te podría no, soportar? Es horrible. Te Oh, tranqui, podría entender que sea tu médico. vida como médico de guardias, de... Wow. O sea, no. ¿Sabes? Cuando yo decidí estudiar medicina, recuerdo que mi papá me decía, no, hija, no, otra carrera, Él quería un que nieto. no sea, No quiero que te dediques a la medicina. no seas médico, estudia otra cosa, ve otra cosa. Pero
Sí, yo creo que sí es difícil entender o estar en una relación con un personal de la salud. Claro. Sí, ahora que si tocas ese punto, sí. Claro, es como... No estarías con un médico, pero no sabes si el otro va a estar dispuesto Ujú. a enfrentar todo lo que un médico tiene que enfrentar. Y bueno, vamos con ambulancia. No me olvidé Ya. de la ambulancia. ¿Cómo es la ambulancia? Porque también yo lo que sé de ambulancias es muy poco. Y lo que siempre se me marca es, hay videos de ambulancias en donde te muestran que no le dan el paso. Y es como, Sí. boludo, claro, te quejas de que la ambulancia dura 1 hora y los boludos no, no se abren para que pase la ambulancia. Y sí, hermano, no es Y culpa de bueno, la ajá, yo, ambulancia. yo también puedo llevarte hacia el otro lado, que sé de muchas ambulancias que no es una emergencia, pero utilizan la sirena como si fuera una ¡Lo emergencia. sabía! Y yo te... ¡Lo sabía! Ups, creo. Pasa, totalmente, sí pasa. Igual, si escuchan una ambulancia, dejen el De... paso, por más que se les esté enfriando Porque la pizza, imagínate que sí, que sí es sí. una emergencia, sí. Es como... Ahora tengo que invitar a un policía para ver si esa teoría es aplicable a los policías también. Sí, hay que pensarlo. Pero también otra cosa que te quería preguntar de la ambulancia. ¿Es verdad que hay distintos tipos de sirena? Jamás supe ¿Nunca eso. aprendieron la sirena? No, sí la aprendimos, pero Ya te veo a vos así. porque no No tenemos funciona sirena. la sirena. Wow, eso no sabría decírtelo. Sí, prendemos la sirena. Bueno, lo que te puedo decir es que nos llegan las fichas epidemiológicas con distintos grados. ¿Qué sería fichas Eh, epidemiológicas? Entiendo el término, pero no entiendo ¿Para qué sirve? materialmente Sí. qué es. Bueno, te llega virtualmente ahora como que la historia de un paciente, lo más resumido, los datos importantes ¿Qué llamó? que llamó Ok. y que pidió la consulta. Asistencia. Entonces el grado lo diferencian ellos de acuerdo a sus síntomas y lo que llega a tener el paciente en ese momento. Entonces los grados se diferencian por colores, rojo, amarillo y verde. El verde es como que el más tranqui, código verde. El amarillo es como que intermedio y el rojo es como emergencia. Y de acuerdo a eso y dónde te encuentres en la ambulancia, porque estamos controladas por GPS, entonces alrededor siempre va a haber una que esté más cerca y es a con la que se van a comunicar para que ella vaya a la emergencia. ¿Handy? ¿Como la policía o mensaje de texto? Ellos, bueno, acá es diferente, acá los clasifican según sus seguros. Entonces cada persona tiene un seguro en cierta parte y la ambulancia de acuerdo a eso va a acudir al paciente. Y te digo, hay casos súper básicos desde dolor de cabeza hasta he atendido una fractura de cadera en vía pública, digamos. Ay, Dios. ¿Cómo lidias con eso? O sea, fractura de cadera no es expuesta. No, expuesta no. Pero ¿Nunca tuviste una expuesta? sí, pero no fractura de cadera, era fractura de fémur, expuesta, sí. Y bueno, lo que haces es inmovilizar el miembro y llevarlo al hospital más cercano. Okay. Si está deshidratado, bueno, es una cuestión de... Ahora, vos viéndote a vos, ¿sentís que te da un... No lo estoy definiendo bien, pero como un pánico? Yo siento que en esa situación no sería útil. ¿Vos sentís que sos muy útil? Bueno... O sea, ¿sentís que estás totalmente preparada para lo que sea? Un herido de bala, un... Es algo complicado porque uno cuando se siente útil o con experiencia cuando ya lo ha vivido. Y he vivido muchos accidentes, pero no todos. Entonces, la primera vez con un tipo de accidente o con un tipo de caso siempre va a ser un poco más complicada si ya lo has vivido varias veces. Fracturas expuestas, sí he estado. Heridos de bala, nunca. ¿Nunca? Nunca Uy. hasta ahora. Bueno, Sí, esperemos que no. Ojalá sí, ¿sabes? Ojalá sí. Ok. Politraumatizado, sí he estado. Entonces, sí sería mi respuesta siempre y cuando sepas o ya lo hayas visto antes, te sientes más en confianza de poder tratar algo así. Ahora, muy turbio lo que voy a decir, pero accidentes con ya cadáveres. Sí, ha pasado bastante. Uf, ¿y eso cómo? Bueno, a ver, en Bolivia pasó
una vez cuando estaba en el internado, Ajá. que un niño falleció en la guardia Ay, no. porque se broncoaspiró con una... Él era alérgico a algo y se broncoaspiró. Entonces murió con una insuficiencia respiratoria. No era un niño. Ujú. Pude ver la primera vez a alguien que murió. O sea, lo vi morir. Ya después de eso, realmente no me impacta tanto la muerte como tal. Pero ahora lo veo muchísimo en hogares. Ajá. Personas Ya mayores muertas. que tienen patologías terminales o ya son adultos mayores muy grandes que Sí, el por cuerpo muerte no, natural o... el cuerpo ya no puede asimilar bien una neumonía y mueren. Y los ves bastante. Y por eso te digo, la parte sensible del médico se desgasta un poco en eso porque ya no le hace como Shock, que claro. uf, murió, digamos. Ya es algo como más normal. ¿Sentís que te ayuda a normalizar tu muerte también? Wow, qué pregunta, Sergio. Yo me lo puse a pensar por eso. Yo quería que me mandes las preguntas para que las estudie. Pero sentís tipo como que sí, bueno, esto es la muerte y es Normalizar la natural. mía, bueno, nunca le he tenido miedo a la muerte, Ujú. pero en algún momento cuando te pones a siento que es una muy buena pregunta porque cuando me preguntan a qué le tengo miedo, me da miedo la enfermedad como tal, o sea, una enfermedad terminal o alguien que yo quiero que está Que le cerca, pase algo le así. pase esté enfermo, me da miedo la enfermedad como tal. Entonces siento que le temería más a un tiempo que esté cursando una enfermedad a el hecho de que muera por algo, por eso digamos. Claro, Entonces, eso es, yo creo que, bueno, yo creo, porque es mi opinión, que como que los médicos pueden internalizarlo de esa forma. Quizás otra persona es más catastrófico que se muera sí. a que esté enfermo y vivo. Sí, y también se dice que no es ético que un médico atienda a un familiar cercano, porque entonces siempre está ahí como el tema de no puedes relacionarte tan a pecho con eso, ¿no? ¿Por Porque qué? em, cuando tratas a un paciente que es familiar tuyo, ya lo ves desde otro aspecto. Entonces no es ético, no puedes llegar a tratarlo como un médico. Es muy controversial, pero es verdad. Qué loco. Ujú. Siempre vas a preferir que lo atienda alguien más que tú como médico. Wow. Nunca Todavía no lo habías, entendí igual, pero sí, wow. nunca habías escuchado eso de que tú, No, solo lo digamos yo, escuché en psicólogos, que no sí, pueden atender si te conocen. Tiene que ser bueno, alguien desconocido. ajá, sí, más o menos va para eso. Ok. Como que estaría mejor que lo atienda alguien Y qué más. feo porque quedás re mal, quedás como que no lo querés atender. Yo creo que se entiende, ¿o no? Yo no lo Por ejemplo, te entendería. pongo un ejemplo súper claro. En este tiempo mi papá, como te decía, ha jugado básquet toda su vida y él ha tenido una lesión en su... De hecho, él ha representado a Bolivia en básquet muchas veces Vamos, Bolivia. y, y ha tenido una lesión en su pie. Y yo desde siempre le digo, por mucho antiinflamatorio que utilices o corticoides, no vas a corregir eso si no haces reposo. Y le contaba a una amiga que es gracioso porque me manda un audio ahora y dice, el doctor tantos me dijo que haga reposo, entonces ahora sí voy a hacer reposo. Y yo que le vine diciendo Claro. tanto tiempo que haga reposo, a eso voy más o menos. Como que él le va a hacer más caso a alguien extraño, ajeno, que a mí, digamos, porque a mí me ha relacionado tanto como hija y no tanto como profesional, ¿entiendes? Ahora sí, ahora que pusiste ese Sí, ejemplo, así tal creo que cual. yo y todo el público entendió. Sí, Porque si no suena como, no te voy a atender. exacto. Sí, No exacto. quiero. Totalmente Sí. despectivo. Bueno, en ambulancia, ¿te ha tocado, qué te ha tocado? Catástrofes, cosas. No sé, por ejemplo, catástrofe me refiero a, por ejemplo, mi hermano estuvo en un recital donde se prendió fuego el local, por ejemplo. Wow. Hubo 194 muertos y Wow. estaba lleno de ambulancias. Algo No. así, te digo, tipo, algo así que vos decís, No, más bien, totalmente escapa de tu... bueno, más bien digo, no, pero me encantaría que me llegue a tocar. Me encantaría verlo sin O sea, vos ofender a sos de nadie. esa persona que tenés la medicina tipo...
a lo extremo, tipo, ¿a vos te gustaría Sí, como sí, o pasar sea, todas? lo que venga, bienvenido. Sí, Ok. totalmente. No tenés problema en nada. No, para nada. Me gustaría que llegara a pasar, pero bueno, hasta ahora no ha pasado. Lo más grave que he visto ahora acá en Argentina, una fractura de fémur expuesta, digamos, como te mencionaba hace un momento, y era un niño de 15 años. Y siento que es más difícil tratar con... Todas las edades merecen su respeto y obviamente el trato igual, pero aquí la gente y en todo el mundo siempre van a preferir niñas y digo mujeres y niños, ¿verdad? La atención para ellos siempre va a ser La preferencial, digo. de preferencia, exacto. Entonces cuando pasa en un niño siempre es como más responsabilidad. Ok. Entonces siempre que tengo un paciente niño siento más responsabilidad que con un paciente que ya ha vivido, ponte sus 90 años. Obviamente lo tratas de la misma forma, pero sientes más responsabilidad con niños. Claro, ¿no? Es como que tiene una vida por vivir todavía y el Entonces, otro está creo que en como... ese aspecto sí me pone más nerviosa o no sé, Claro, encima fractura expuesta es como... ¿Qué grave. tenés que tener en cuenta? ¿Qué es volver a meter el hueso? Bueno, de hecho que va a necesitar una cirugía. Lo principal, mi tarea como médico de una ambulancia es llevar al hospital más cercano al niño y controlar el sangrado. Obviamente, ya cuando llegue a un hospital, controlarán la infección porque ha sido una fractura expuesta y entre otras cosas que O van sea, a ir vos añadiendo. dejás el pie como está, nada más que lo Sí, inmovilizás. exacto. Wow, uy, qué Controlo. trauma tener el hueso afuera. Y controlar, como te digo, el sangrado, si se puede, ver si hay otra fractura, Controlar el sangrado, inmovilizarla. un torniquete o algo así. Si digamos no es una fractura expuesta, es una herida grande, lo primero que Tum. haces es controlar el sangrado, exacto. Ok. Se divide por ciertas formas, vía aérea, el ABC de cosas de médicos. No, 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 pero me interesa, si querés desarrollar, A veces desarrollar. pienso que estoy hablando, tengo muchos amigos médicos y hablamos así y a veces pienso que que estoy hablando, o sea, quiero contar todo eso. Sí, sí, estás totalmente aprobada para hablar, por más que yo no entienda, es educativo, casi. Sí, ¿no? Pero me decías que lo más grave que viste acá. Sí. Ahora, ¿viste algo más grave en Bolivia? ¿O Bueno, por qué tiraste ese acá? como te decía, en Bolivia he trabajado con niños Ujú. y cuando he trabajado con niños lo hice en lugares alejados, provincias, donde la salud no está tan clara como en el centro, digamos. Pero eso ya va más por negligencias, o sea, viste negligencias. Claro, ajá. Ok. Pero situaciones de desnutrición grave, muy grave en niños, Eso debe ser situaciones de durísimo. abuso sexual en niños, que me lo estaban contando a mí por primera vez y tú tenías que denunciar esa situación, Qué violaciones. duro. Yo Wow. tuve creo que lo más grave que ahora que lo recuerdo fue que vi a una niña y yo hacía control niño sano, lo que quiere decir que tú tienes al paciente, al niño, y lo examinas, los latidos del corazón, examinas su peso, su tamaño, talla, peso, todo eso. Entonces, vi a una niña de 14 años que le haces la historia clínica y posteriormente pasas al examen físico en la camilla. Y ella me dice, no, no quiero pasar a la camilla y no sé por qué no quería pasar a la camilla. Pero una vez que yo casi casi lo obligo, puedo ver un abdomen globoso a expensas de un embarazo, Ujú. de una niña de 14 años que nunca se dio cuenta que estaba embarazada. Qué Y yo loco. le digo, obviamente, indago un poco de dónde es que pasó o cómo es que pasó todo esto y ella denuncia por primera vez a mí un abuso sexual. Wow. Lo que tú procedes a hacer es llamar a la policía, hacer la denuncia. Entonces tú denuncias al paciente y tú sigues el caso del paciente porque ha sido un abuso, ha sido una violación. La niña, incluso me han pedido que declare por la niña. Y bueno, son cosas que ves
en la medicina porque tratas con personas. Ahora, ese modus operandi que vos me contás de denunciar vos, ¿eso dónde lo aprendés? Realmente llevas una materia en medicina que es medicina legal, Ah, pero ok. también la llevas, Ok, ok. pero en realidad, bueno, yo lo hice sinceramente en ese momento, no sabía qué hacer Por un y motus llamé. propio de sentido común. Sí, y además también le consulté a mi jefe qué tenía que hacer. Me dijo, bueno, denuncias esto, firmas esto, vas, declaras, Ok. esperas que la policía llegue, la acompañan a su casa, hacen una investigación, estás al tanto de todo eso. Wow, qué Ujú, fuerte, increíble. de verdad. Wow. ¿Y vos sentís que estás regia de acá, del bocho, después de eso? Diagnosticándome, Sergio, en unos minutos. Hablemos un No veo que poco. estés bien, no veo que estés bien, ¿sabes? Pero ¿te sentís, tipo, no te afecta? ¿Nunca tuviste pesadillas? ¿Nunca dijiste qué Ah, horrible que es el mundo exterior? he tenido pesadillas, pero sinceramente con la medicina no, me encanta. O sea, pero eso de que te pasó del abuso está por fuera de la medicina. Ujú. De esas cosas yo hablo, Ah, ya. de cómo darte Bueno, cuenta que el mundo no es tan lindo como vos sí, por pensabas. eso te menciono de que es una carrera que está muy relacionada con la personalidad o con el paciente en sí. Ujú. Entonces, me gusta por eso. Entonces, siento que no me intimida, ni me atemoriza, ni me gasta, digamos, porque sé que estoy relacionándome con pacientes que son personas y no objetos. O sea, una taza no va a tener ese problema. Ujú. En cambio, una persona sí le pasan ese tipo de cosas y no me influye en ese aspecto. Ahora te quería preguntar sobre, quizás no tenés tanto conocimiento, pero sobre, viste que hay una medicina, así como hablamos de la medicina, como habíamos dicho, bueno, la del método científico Ujú. y la medicina más Tradicional o sí, o hippie. pongámoslo así, No, o estoy segura que placeba, tiene un ponele, nombre placeba, ya. ahí está, la Ujú. medicina placeba y la medicina método Científica. científica. Ajá. Ahora, yo también, viéndolo ahora, veo dividido oriental de Ah, occidental. ya. Ujú. ¿Qué tanto indaga un médico en esas prácticas de lo oriental que van más abocados a otro tipo, a otro foco, como por ejemplo, no sé, ¿conoces medicina oriental? A ver, ¿Sabes dame un a qué, ejemplo. a qué me estoy refiriendo? Sí, más o menos, pero dame una pregunta más específica. Ok, por ejemplo, conocemos la acupuntura, Ujú. conocemos viste que hay como ay, me olvido el nombre, que les ponen como fuego y te los ponen en la espalda. Sí. Eh, No recuerdo cómo que es se como llama. aire que Ujú. te chupa. Como que la medicina oriental está abocada más como a la circulación de la sangre, como a esas cosas, ¿viste? Otro Ujú. método, básicamente. Vos como médica, ¿estás abierta de mente para ver, mira, quizás esto no es método científico y tampoco es placebo y es oriental y funciona y capaz que yo debería saber? ¿Te da Sí, curiosidad eso o estás muy metida en el método científico? soy del método científico 100%, 100%, olvídate. pero sí estoy de acuerdo con que un médico debería conocer. Conozco muy poco, la verdad, te soy Ujú. sincera, pero sí estoy de acuerdo con que tendría que conocer. Es parte de conocer al paciente y lo que te venga a presentar, digamos. Tomo esto porque me hace bien y te pongo un ejemplo. En los niños, en Bolivia, a las mamás les gusta muchísimo darles mate de anís. No sé si lo has escuchado acá. Mate de anís. El anís sí sé qué es, pero mate de anís literal así como acá. Sí, y les dan eso a los niños que que llegan a tener otra alimentación a partir de los 6 meses. Entonces, su única alimentación antes de los 6 meses es la leche materna. Y ellas les dan mate de anís. Entonces, nos llegan al hospital niños intoxicados con Con mate de anís. anís. Entonces, yo al saber que una mamá hace eso,
pues lo tengo que... Me ayuda mucho saber que el anís hace eso y que las mamás suelen hacerlo. Entonces, en esta pregunta te podría decir que sí es importante que un médico conozca este tipo de tratamientos alternativos, porque son alternativos, para poder atender completamente a un paciente o saber más acerca de eso. Sí, Ahora, ¿vos bueno. crees que el método científico no se pueda meter ahí? O sea, unir ambos. Unir Como que occidental y encontrarle una lógica de por qué sí, esto les hace bien a alguien. sí, pasa totalmente. De hecho, pasa mucho con el cannabis, ¿no? Yo he visto muchas personas que manejo del dolor se llama. Entonces, muchos enfermos terminales que, si bien no está totalmente claro para las personas este tipo de tratamiento, pero es bueno, he visto que les ayuda mucho con el dolor, entonces yo digo, ¿por qué no? Claro, y creo que eso también, justo con el cannabis, que es un tema que a mí personalmente me interpela, es como... Todavía no sabemos, o sea, sí, hay un discurso que dice que el cannabis hace bien. Yo soy consumidor de cannabis y sin embargo yo mismo tengo mis dudas de qué también hace, porque si miramos para atrás, había publicidades de gente que fumaba cigarrillos Ajá. y lo vendían como algo súper cool, inclusive que te hacía bien, Ujú. y lo investigamos y nos dimos Y cuenta no. que no, para nada. Ahora, lo que a mí me preocupa es que al estar prohibida la sustancia, no estemos investigando qué propiedades tanto buenas, como por Como ejemplo hace malas. poco la parálisis refractaria, creo que se llama. Ya. En los niños, acá en el Garraham, se empezó y se autorizó el uso de aceite de cannabis medicinal para esa patología, por ejemplo. Ahora, no sabemos qué le hace mal tampoco. O sea, no estamos haciendo un control de riesgo con esa sustancia. Sí, siempre va a haber algo que es riesgo-beneficio que yo he aprendido en todo este tiempo. Nunca nada va a ser totalmente bueno o totalmente malo. Si te pongo un ejemplo básico, el ibuprofeno es una droga que nosotros la consumimos cuando nos la recetan y no sabemos que también tiene algo secundario, o sea, no siempre hace bien, es un antiinflamatorio, nos ayuda con la inflamación, pero también es nefrotóxico, entonces ¿Qué sería? él daña los riñones. Su Oh, ok. uso prolongado daña los riñones. Entonces, el mismo caso pienso con el cannabis. O sea, nada es 100% bueno ni 100% malo. Obviamente hay muchas cosas que es 100% malas, pero siempre está en eso, ¿no? Ninguno de las drogas que nosotros consumimos, y le digo drogas a los medicamentos, Sí, que es un ajá, nombre correcto, digamos. son 100% buenas. O sea, siempre es riesgo-beneficio. Ahora te iba a preguntar sobre los prospectos. No sé qué tanto sepas de prospectos de medicamento. Ajá. Pero realmente, o sea, un médico lee los Súper prospectos. examen, ni siquiera mi examen de grado así de... Pero bueno, si no sabes, no sabes, chicos. No, no, Un médico sí. no tiene por qué saber todo lo que No. le preguntó. No, pero o sea, me da risa que te voy a Claro, preguntar te voy a esto. preguntar. Bueno, pero yo no como un profesor te digo, bueno, si no sabes no pasa nada. No, Tipo, el prospecto de los medicamentos. Eso ya. es lo que yo quiero saber. Si ustedes leen o si ya lo saben y si el prospecto dice realmente lo que tiene, Sí, si hay realmente medicinas más confiables que otras, porque hay veces que te recomiendan, o sea, la droga que nombraste recién, ibuprofeno, ibuprofeno. Ibuprofeno es la droga, Ajá, es el nombre genérico. genérico de la droga. Pero yo te puedo recomendar una marca de ibuprofeno Claro, u otra marca de ibuprofeno que sea nacional, sí. otra de afuera. Eso Entonces, ajá, ¿por qué sí. está esa diferencia? Bueno, está la industria, ¿no? Es como si te hablo de cola, que es la gaseosa, y está la Coca-Cola, la Pepsi, y entre otras. Entonces es casi igual. Ok. De hecho, es muy interesante porque en Bolivia hay muchos medicamentos que hay allá y que acá están con otros nombres totalmente. Y eso fue súper gracioso porque ni bien empecé a trabajar acá, era como que me tenía que acostumbrar a los nombres de acá. Claro. Y yo recetaba cosas que yo Tenías usaba allá. allá y que eran Entonces, lo mismo encima. ajá, sí, básicamente es lo mismo. Entonces aquí tienes que
recetar lo que hay acá. Entonces, casi siempre por eso se receta el medicamento genérico, como es el ibuprofeno, el nombre genérico. Si bien sé del paracetamol, mucho lo he escuchado al tafirol, ¿verdad? Sí, Entonces, eso es lo que ellos tienen acá como... como paracetamol. Sí, Pero, sin embargo, hay otras marcas de paracetamol. sí, También, bastantes. un Y allá montón, también. para Ujú. tirar al techo. Entonces, el prospecto, como tú dices, si es real, claro, sí. Siempre es, la información es real, la que tiene el medicamento. Varía en industrias totalmente. Yo siempre he preferido Bagó, por ejemplo, que es una marca que también hay acá en Argentina, en Bolivia también, y que yo confío mucho. Y lo he aprendido de mi mamá, digamos. Entonces, sí. Bueno, yo he estado en los laboratorios de Vago Ah, qué en un bien. antiguo trabajo que no vamos a decir. Y damos fe de que, claro, eso es otro Ah, qué protocolo el que interesante. tienen. Igualmente también he ido Además es morado. Qué bonito. No Ya esperabas que te diga totalmente eso. subjetivo, ¿viste? Ya era. No, y además es una B. No. Pero te das cuenta cuando un laboratorio trabaja cosas para animales, cuando trabaja Mm. cosas para humanos, de la instrumentalización, los protocolos. Ah, qué interesante. Eso. ¿Trabajaste ahí? Qué cool. Sí, yo hacía informes de las calificaciones de las áreas limpias. Wow, Eso genial, qué estaba buenísimo. interesante. Y ahí fue cuando empecé a leer prospectos de ¿Ah, medicamento, sí? porque, claro, estando ahí vos te das cuenta, claro, yo me estoy metiendo a algo que tengo que saber qué es, porque estoy en el ambiente de trabajo y no es por mandar en cana a nadie, ¿no? Pero había laboratorios que no te Ajá. daban esa seguridad que te dan esas grandes marcas, incluyendo una marca con una B, que es muy famosa, De medicamentos también. de medicamentos, que no Wow. está tan buena como si lo estaba Vago o el laboratorio Andrómaco Ujú. o cosas así. Ah, qué interesante. No, no, no Es tenía. re loco que los médicos no tengan acceso a esas plantas para ver cómo es el Sí, proceso. deberían, ¿no? Claro, Porque lo porque están recetando todo el tiempo. Lo que sí pasa es que hay visitadores médicos de cada empresa que su tarea o su trabajo es hablar con un médico y convencerles acerca de su producto, ¿no? Y que este tiene tal o que esta empresa no maneja o cosas así. Sí llegas a saber acerca de la droga, pero no como tal, cómo se como tú, hace, ajá, cómo... que estuviste ahí en persona. Sería interesante realmente ver eso. Claro, y eso es lo loco, que no veo la conexión de esos mundos que están tan ligados uno al otro. Es como... Sí, en realidad sí, porque, bueno, yo soy fiel creyente de la medicina preventiva. ¿Eso qué quiere decir? Que antes de que tengas la enfermedad, tú como médico ayudes a una persona a prevenirla. Entonces yo soy súper pro de la buena alimentación, no quiere decir que Ok. yo la siga, pero siempre recomiendo eso a los pacientes porque siempre este tipo de cosas van a dar tipos de enfermedades. Entonces, eso es la medicina preventiva. No siempre dar un medicamento, no siempre dar tratamiento Cuando con ya drogas. pasó, Ujú, claro. Ahora, eso es muy interesante. Medicina preventiva. En esta era digital, ujú, nosotros estamos expuestos a muchos rayos, a muchas frecuencias sí. dañinas para el cuerpo humano. ¿Qué nos podés contar de eso que quizás sabés, como por ejemplo, no sé, usar el Bluetooth? No, dicen que si pones el celular en el Te pantalón da cáncer acá, te de da pie. cáncer de testículos o que está ligado, o que si usás auriculares inalámbricos y justo el receptor de Bluetooth te da en el corazón, puede ser que te dé un paro cardíaco. Ah, O el Wi-Fi, que el Wi-Fi, por ejemplo, donde están las antenas de Wi-Fi, la onda no es que afecta a los lugareños cercanos, sino que la onda hace como una parábola y afecta a los que están más lejos de la antena y no a los que están más cerca, por ejemplo. no había oído eso. Bueno, por ejemplo, en el edificio donde trabaja mi papá, a ellos les pagaban por tener antenas de una compañía de telecomunicaciones.
Wow. ¿Por qué les pagaban? Porque es Porque dañino para la salud. sí, es como, bueno, lo primero que se me viene a la mente es el radiólogo, ¿no? Que está Es verdad, expuesto a los, es verdad. a Yo todo estuve eso. encima en onda corta Ya. por temas de la piel que yo tengo y las contraindicaciones eran muy graves. De hecho, me asustó un montón y fui un par de veces hasta que dije, no, no puedo seguir yendo. Y lo dejé, lastimosamente lo dejé y Sí. voy a tratar de buscar otra dermatóloga Ujú. que vea Es otra. como te digo, siempre es riesgo-beneficio. Ujú. Entonces, si realmente lo necesitas y es más beneficioso que riesgoso, pues lo tomas. Y si no, no. Sí, Ahora, ¿vos crees que eso el paciente tiene que tener potestad de decir, sí, no quiero tomar este riesgo, por más de que me beneficie? ¿Y el médico totalmente. tiene que buscar otra alternativa o derivar a otro médico? No, el médico, como, bueno, nunca había estado en esta situación, pero el médico obviamente le sugiere al paciente, Lo que él cree hay mejor. cosas que sugieres y cosas que no. Tú como médico das un tratamiento y bien el paciente si no se siente cómodo con el tratamiento, como tú dices, puede buscar o tener las segundas opciones Ok. de otros especialistas. Claro que sí está Pero esa es mi totalmente real. responsabilidad. O sea, yo debería Sí. buscar otro médico, no decirle al médico quiero Y otra el cosa. médico también puede variar. Por ejemplo, he visto muchos pacientes que no se sienten que son hipertensos y que no se sienten cómodos con su tratamiento y hay otros medicamentos que puedes utilizar en ellos. Entonces vas rotando medicamentos y ves con cuál el paciente se siente cómodo. Hay algunos que les produce mucha ansiedad cierto medicamento y tú lo tienes que cambiar porque es un medicamento que vas a tomar de por vida y el paciente tiene que sentirse cómodo con el medicamento. Entonces tienes que ser un poco flexible en ese aspecto. Ahora, esto más para la gente que está viendo, que está pasando en esta situación y que el médico, como vos decís, no tiene empatía por el paciente. Muchas La veces empatía, sí. la recomendación es que busque una segunda voz. Si Sí, vos ves que tu médico no está complaciendo tus estándares de comodidad, por decirlo de alguna forma, tendrías que buscar otro médico. y a veces no es tanto comodidad, ¿no? Sino em, que tú te puedas sentir saludable o que puedas sentirte seguro. Ok. Tanto cómodo, siento que es una palabra muy, Sí, no, muy de ajá, así, como porque yo de no, cómodo. como que yo como capricho, ¿no? Ahí Pero está, no, exactamente. siento que es más hacia el otro aspecto. De hecho, eso me hizo pensar que a mi abuela la han diagnosticado con diabetes hace unos años y ella ya tenía diabetes desde hace mucho tiempo, pero no ha sido diagnosticada porque su médico no le pedía un examen de sangre como tal. Wow. Entonces, son cosas realmente básicas en ciertas edades que tienes que pedir e incluso en estos tiempos vemos la diabetes muy joven incluso. Entonces, siento que es algo que no puedes perdonarle a un médico. Claro, no. Entonces, tú como paciente puedes decidir cambiar. Ella decidió cambiar de médico, ha sido diagnosticada con su enfermedad, ha seguido el tratamiento, sigue el tratamiento. Entonces, imagínate, si ella se hubiera mantenido con este médico que es su médico de cabecera, era su médico de cabecera, no hubiera podido diagnosticar la Diagnosticarse. enfermedad ni tratarla, porque ahora ella se siente bien, pero yo me imagino que si habría seguido ahí no hubiera sido así. Olvídate. El paciente tiene todo el derecho de poder modificar eso. Eso depende de muchas cosas también, ¿no? Si estás en un hospital público no tienes mucha Opción. opción como tal de cambiar de médico, es mucha burocracia. Bueno, vamos a un pequeño corte. Ya. Que sonó la batería, a ver. Muy bien, vamos, ok. 1 hora y 43. Oh, y no parece tanto, ¿no? ¿Viste? Bueno, volvemos de nuevo. Tuvimos un problema con la batería. Pero bueno, estábamos con... Bueno, esa bajada de línea quería tirar yo para la gente que nos está viendo y que siente que su médico no está haciendo lo Lo que... que No está debería. trabajando al servicio de uno, que tiene y debe tener la posibilidad de consultar con otro médico Claro que sí, y pedir estudios de totalmente. sangre. Eso te iba a consultar. Porque uno a veces se hace estudios de sangre
y como que le dan ciertos resultados. Ujú. ¿Cómo es ese manejo? El médico pide, che, haceme el estudio de HIV, haz el estudio de glucosa, glucemia, etc. El médico es el que pide Claro, ajá. los resultados. Bueno, hay un estudio, por ejemplo, el examen general de orina, digamos, que un médico pide ciertas cosas que van relacionadas a los síntomas, a los signos y síntomas de cada paciente, pero hay estudios que son generales, que Ok. incluyen el azúcar en sangre, Glóbulos rojos, glóbulos exacto, blancos, exacto, triglicéridos. muy bien, ajá. Entonces, hay ciertas cosas que lo pides de manera general, pero, y si encuentras algo raro en eso, pues vas. Tampoco es que diagnosticas todo por los laboratorios, ¿no? Siempre Ok. es integral. Como que el paciente, lo que te dice, lo que ves en el cuerpo, y es secundario los exámenes de laboratorio. Siempre he creído, y es así, que la clínica va primero, totalmente. Ok, perfecto. Bueno, yo la verdad que tengo un millón de temas más para seguir Y a mí hablando, me- así y a que mí me vamos, encantó. esperen esa segunda, tercera, Ay, cuarta parte. sería Cuando genial. ya se gradúe, cuando ya tenga su especialidad, nos va a Especialidad. contar de su especialidad. Yo por mi parte quería agradecerte por haber venido acá, darnos todo tu conocimiento, Oh, habernos gracias. empapado. Ahora todos sabemos que tenemos que leer prospecto, que podemos cambiar de médico, Claro que sí. que un médico tiene que tener tacto. Es muy esencial eso, gente. Empatía. Empatía. Cuando vean un médico con cara de orto que no le gusta su trabajo, huyan. Pueden hacerlo totalmente, claro Claro. que sí. No se casen. Yo ahora estaba pensando en una frase que es como, los médicos son como los políticos. No te Ujú. puedes hacer fanático de uno. Exacto. Sí, No muy puedes bien. defenderlo a muerte. Nunca había oído eso, pero es totalmente cierto. Así que, gente, nada, este fue... No se automediquen. No se automediquen, ninguna droga es tan inofensiva como la pintan. Y bueno, nada, un placer Y tenerte. tomen agüita. Muchas gracias. Gracias, Vamos a dejar Sergio. tus redes, por supuesto, Sí, dale. para que te sigan. Estoy No sé si con- influencer de medicina, pero quién sabe, si te siguen muchos, podrás abocar Claro, tu sí. conocimiento ahí. Nada, agradecidísimo mil por haber venido y bueno, y nada, si A ti querés por decir algo. invitarme. Me he sentido. Gracias. O sea, he conocido a Sergio muy poco, la verdad. Pero como le decía desde el principio, tiene esa chispa que hace que uno se sienta súper cómodo. Y me he sentido muy cómoda en este tiempo charlando. Y Genial. que si hay otra oportunidad, con Sí, gusto. olvídate, acá estaremos y acá vamos a estar y Gracias, espero y un que ustedes honor. también Un estén. honor estar acá. Olvídate. Genial, bueno, nada, yo les digo lo que siempre les digo, que es que aprieten todos los botones, que nos den un comentario y si quieren venir, publiquen en los comentarios que quieren venir y por qué Sí, quieren venir. ajá. Eso, Sería porque la gente no se anima, la superinteresante. gente le tiene miedo a la cámara y la verdad que nada, yo trato de que sea lo más confortable posible y de no matar al invitado porque no es la idea es mostrar que las personas que vos creés que no tienen nada para contar tienen más que Sí. contar que la gente que es famosa, que la gente que tiene mucho dinero. Y acá nada, acá valoramos lo simple y el conocimiento y lo que es de verdad. Gracias, Así que Sergio. nada. Nos vemos, gente. Espero que la Adiós. pasen bien. Dejen like. Nos vemos en el capítulo 13. Chao.